¿Alguna vez te has preguntado qué sucede dentro de tu cuerpo cuando corres para alcanzar el autobús o cuando te esfuerzas levantando algo pesado en el gimnasio? De repente, tus músculos empiezan a quemar, tu respiración se acelera y tu corazón bombea como un tambor frenético. Es una orquesta de señales, un sistema de emergencia que se activa para una sola misión, llevar oxígeno a cada rincón de tus músculos, que lo piden a gritos en ese momento de máximo esfuerzo. Para entender esto, debemos pensar en nuestros músculos como pequeñas fábricas energéticas. Estas fábricas, para funcionar correctamente, necesitan combustible, y ese combustible, en gran parte, es el oxígeno que respiras de forma constante. La sangre, impulsada por el corazón, actúa como el transportador estrella de este oxígeno vital. Sin embargo, surge una pregunta fascinante: ¿cómo sabe el cuerpo qué músculos lo necesitan más en cada momento preciso? ¿Cómo se asegura de que el oxígeno llegue justo donde se produce el esfuerzo y no se desperdicie en zonas que están en reposo absoluto? Durante mucho tiempo, los científicos sabían que la sangre circulaba, que el corazón era la bomba central y que las arterias y venas funcionaban como las carreteras principales del organismo. Pero el verdadero misterio residía en las llamadas calles secundarias, esas venas y arterias tan pequeñas que son invisibles a simple vista para el ojo humano. Nos referimos a los capilares. Imagina una red de caminos tan diminuta y ramificada que, si los extendiéramos uno tras otro, darían varias vueltas a la Tierra. Estos son los mensajeros finales, el punto crítico donde el oxígeno salta del torrente sanguíneo directamente a las células. Fue un danés brillante, un hombre metódico y tenaz llamado August Krogh, quien se obsesionó con este enigma a principios del siglo XX. Sentado en su laboratorio, con un microscopio como su ojo mágico, se preguntaba si estos diminutos capilares estaban siempre abiertos o si, por el contrario, existía un mecanismo inteligente que los abriera y cerrara según la necesidad, funcionando como un sofisticado sistema de semáforos internos. Krogh, con la curiosidad de un detective y la paciencia de un artesano, estaba a punto de desentrañar uno de los secretos más fascinantes de nuestra fisiología. Él intuía que el cuerpo no era un derrochador y que debía existir una manera eficiente de distribuir el oxígeno, ajustándose a la demanda momento a momento. Buscaba entender ese sistema que permitiera a un atleta correr un maratón o a un albañil levantar ladrillos sin que sus músculos colapsaran por falta de aire. La pregunta que atormentaba a Krogh era fundamental para entender cómo vivimos, nos movemos y nos adaptamos. Para responderla, no bastaba con especular, necesitaba ver, medir y demostrar. Su laboratorio en la Universidad de Copenhague se convirtió en el escenario de una de las investigaciones más meticulosas y visuales de su tiempo, un verdadero ballet microscópico bajo la atenta mirada de un científico. Los capilares son increíblemente pequeños, tanto que la mayoría de ellos son más estrechos que un cabello humano. Un glóbulo rojo, la célula encargada de transportar el oxígeno, apenas cabe por ellos, apretujándose como un coche en un túnel minúsculo. Krogh no solo tenía que observarlos, sino que necesitaba entender su dinámica para saber cuánto se abren, cuándo lo hacen y por qué razón ocurre esto. En una era sin videos de alta velocidad ni microscopios electrónicos, lograr esto era una verdadera hazaña. Su principal herramienta era el microscopio óptico, pero ver capilares en un animal vivo, especialmente en movimiento, representaba un reto inmenso. Krogh eligió trabajar con ranas, animales de sangre fría que tenían músculos relativamente transparentes, como el músculo cutáneo de la pata o la membrana de su lengua, cuyo flujo sanguíneo podía manipularse y observarse con un control excepcional. Imaginemos a Krogh inclinado sobre su microscopio durante horas y días, con una rana anestesiada bajo la lente, observando cómo la sangre, teñida de rojo, fluía a través de esa red invisible. Ajustaba la iluminación, la temperatura e incluso la presión sanguínea con la paciencia de un artesano y la precisión de un relojero. Cada pequeño movimiento y cada cambio en el flujo era un dato valioso. Se convirtió en un verdadero héroe del detalle, transformando la observación pura en ciencia rigurosa. Lo que Krogh descubrió fue revolucionario y contradijo el dogma establecido hasta ese momento. Se pensaba que la mayoría de los capilares estaban siempre abiertos, llevando sangre a un ritmo más o menos constante, como una especie de sistema de riego universal. Pero Krogh demostró que no era así en absoluto. En los músculos en reposo, solo una fracción de los capilares estaban activos, es decir, permitiendo el paso de la sangre. La mayoría estaban cerrados o inactivos, como calles cortadas al tráfico o grifos cerrados en un sistema de riego. El verdadero asombro llegó al observar lo que sucedía cuando el músculo empezaba a trabajar. De repente, como por arte de magia,
más y más capilares se abrían en la zona activa. Cuanto más intenso era el esfuerzo, mayor era el número de capilares que se activaban, aumentando drásticamente la superficie de intercambio de oxígeno. Esta no era una apertura aleatoria, sino una respuesta precisa, una coreografía perfectamente sincronizada con la demanda de oxígeno. De repente, las calles secundarias se abrían de par en par, permitiendo que un torrente de oxígeno y nutrientes llegara a las células musculares sedientas. Para los científicos de la época, fue como descubrir que el sistema de tuberías de una ciudad tenía válvulas inteligentes que solo abrían el agua en los grifos que se estaban usando activamente. Aquí entra en juego la genialidad del cuerpo humano y la perspicacia de Krogh al preguntarse qué era lo que ordenaba a los capilares que se abrieran. Krogh y sus colegas, incluida su brillante esposa Marie Krogh, quien hizo importantes contribuciones a la fisiología respiratoria aunque el Nobel fue solo para él, dedujeron que los propios músculos, al trabajar, producían ciertas sustancias químicas que actuaban como señales. Imagina que tus músculos son pequeños talleres que producen energía. Cuando están inactivos, apenas hay residuos o señales, pero cuando se ponen en marcha, el metabolismo se acelera y empiezan a producir y liberar al entorno local una serie de mensajeros químicos. Uno de ellos es el dióxido de carbono, un subproducto inevitable de la combustión de nutrientes para obtener energía. También aparece el ácido láctico, otra señal de que el metabolismo anaeróbico está siendo activado bajo alta demanda. Estas sustancias provocan una disminución del pH, haciendo que el ambiente se vuelva más ácido. Además, el trabajo metabólico genera calor, lo que aumenta la temperatura, funcionando también como una señal para la vasodilatación. Finalmente, ocurre una disminución del oxígeno o hipoxia local, donde la demanda supera el suministro, y esta misma falta de oxígeno se convierte en una potente señal de aviso. Estas sustancias actúan como mensajes de auxilio y semáforos verdes para los vasos sanguíneos cercanos. Los diminutos esfínteres, que son pequeños anillos de músculo liso que controlan la entrada a cada capilar, son increíblemente sensibles a estos cambios químicos. Al detectarlos, se relajan de inmediato, abriendo el paso a la sangre. Es como si el músculo gritara que necesita más oxígeno y nutrientes mientras pide que se lleven sus residuos, y los capilares respondieran al instante inundando la zona con sangre fresca. Este mecanismo, conocido como regulación local del flujo sanguíneo, es una maravilla de la ingeniería biológica que permite al cuerpo ser increíblemente eficiente y adaptable. En primer lugar, maximiza el suministro de oxígeno al abrir capilares solo donde se necesitan, dirigiendo la sangre y sus valiosos contenidos exactamente a las células más demandantes. En segundo lugar, minimiza el trabajo del corazón, ya que no requiere que éste bombee más sangre de la necesaria a todo el cuerpo, sino que ajusta la distribución en la periferia, optimizando la presión y el flujo de manera inteligente. Este sistema también permite la adaptación y el entrenamiento, lo cual explica por qué un atleta entrenado puede rendir a niveles asombrosos. Su sistema capilar se ha adaptado, siendo más eficiente en la apertura y cierre, y a menudo desarrollando una mayor densidad capilar en sus músculos, creando aún más calles secundarias. Este es, de hecho, uno de los secretos de la resistencia física. Además, este mecanismo previene el robo de sangre, asegurando que los órganos en reposo no quiten recursos que se necesitan desesperadamente en los músculos activos. Es una asignación inteligente de recursos vitales. Antes de Krogh, la idea era que el flujo sanguíneo era más bien pasivo o regulado principalmente por el sistema nervioso central a gran escala, como un interruptor general. Sin embargo, Krogh demostró que había un nivel de control mucho más fino, local, autónomo y dinámico. Es como pasar de una iluminación general de un estadio a un sistema que ilumina solo a los jugadores que están con el balón en cada momento. El descubrimiento de Krogh le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1920, un reconocimiento merecido a su perseverancia y genio. Pero su influencia fue mucho más allá de un galardón, pues sentó las bases para campos enteros de investigación y comprensión que usamos hoy en día. Por ejemplo, en la fisiología del ejercicio, permitió entender cómo el cuerpo se adapta al esfuerzo físico, cómo se entrena y por qué aparece la fatiga. Los regímenes de entrenamiento modernos se basan en gran medida en estos principios fundamentales. También impactó en el estudio de las patologías vasculares, ayudando a comprender enfermedades donde el suministro capilar se ve afectado, como en la diabetes, donde los capilares pueden dañarse y el flujo se compromete en lo que se conoce como microangiopatía diabética.
Su trabajo también fue crítico para entender la enfermedad arterial periférica y ayudó a enfocar la investigación en cómo mejorar la oxigenación en tejidos enfermos. Koch también inspiró a generaciones de científicos a estudiar cómo el oxígeno se mueve a través del cuerpo, desde los pulmones hasta las células más remotas. No podemos olvidar que fue un inventor prolífico que desarrolló varios instrumentos innovadores para medir el consumo de gases y el metabolismo, como el espirómetro de Koch. Estos inventos revolucionaron el estudio de la fisiología humana y animal al permitir mediciones precisas en tiempo real. Su trabajo fue un testimonio de la importancia de la observación directa, la experimentación rigurosa y la capacidad de hacer preguntas sencillas pero profundas sobre el funcionamiento de la vida. Fue un ejemplo perfecto de cómo la ciencia avanza no solo con grandes teorías, sino también con la meticulosidad de quien observa lo obvio con ojos nuevos y curiosos. En un mundo donde la ciencia a menudo se percibe como algo frío y distante, la historia de Auguste Koch es un recordatorio de la profunda humanidad que impulsa cada nuevo descubrimiento. Su obsesión por desentrañar cómo nuestros músculos obtienen oxígeno reveló una danza interna de una complejidad y elegancia asombrosas. La próxima vez que sientas el latido de tu corazón después de un esfuerzo, o simplemente al estirar un músculo o caminar un poco más rápido, recuerda a Koch y a esos millones de diminutos capilares. Ellos se están abriendo y cerrando en perfecta sincronía, orquestando silenciosamente el baile de la vida dentro de ti. Su legado nos enseña que, incluso en los rincones más pequeños de nuestro ser, existe una maravilla esperando ser descubierta, y que la eficiencia es el mantra silencioso de nuestro propio cuerpo en cada segundo de nuestra existencia. Si te apasiona descubrir cómo funciona la increíble maquinaria de tu cuerpo y quieres conocer más historias sobre los científicos que cambiaron nuestra forma de ver el mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.